Hoy nos toca un poco iniciar una etapa nueva del curso de electromagnetismo. Es un ramo bastante necesario, dado que toda la instrumentación que se utilizan en distintas disciplinas requieren entender un poco cómo funcionan, qué consumo tienen, qué fiabilidad tienen respecto de sus resultados, en qué principios se basan, etc. Entonces vamos a tratar de hacer lo más ameno posible este ramo, porque es un poco de repente no muy amigable, porque trabaja mucho con vectores, con productos cruz, que desde ya les recomiendo empiecen a mirar. De todas maneras, en la medida que vaya saliendo matemática media exquisita o rara, haremos un repaso de ello. Ahora, lo más importante, estimados estudiantes, es que esta cosita del Zoom tiene por acá abajo, y ustedes también, un micrófono. Cada vez que tengan alguna duda cuando yo esté hablando, no duden en interrumpir, no me molesta. Al contrario, es bueno que interrumpan. De esta manera vamos aclarando principios, ecuaciones, formas de operar, etc. Entonces, no se olviden. Vamos ahora a compartir un documento para poder trabajar un poquitito. ¿Ya? Entonces vamos a compartir esto que se llama vamos a checar algunas ventanitas por acá que molestan. No sé si ustedes las ven, pero el chat lo vamos a checar. Participantes no han llegado más. No sé cuántos son. Ahí contamos. Bien, electromagnetismo, segundo semestre del 2021. Si algunos no me conocen, yo soy el profe René Contreras. ¿Ya? De electromagnetismo vamos a hablar un poquitito. ¿Qué vamos a ver? De tal manera que ustedes tengan, ¿verdad? En caso de no asistir, tengan clarito qué se dio en la clase, ¿verdad? En qué cosa se está trabajando en este famosísimo ramo electromagnetismo. Entonces nosotros queremos conocer qué vamos a ver. Aquí está la planificación del ramo. ¿Ya? Todo lo que vamos a revisar en la medida que trabajemos. Entonces tenemos el semestre 2, electromagnetismo. Jorge Reyes es el coordinador. Y acá estamos los profes que estamos trabajando. Ahora, nosotros vamos a ver en definitiva 4 tópicos importantes. Campo eléctrico, circuitos eléctricos, campo magnético y ondas electromagnéticas. Es decir, vamos a ver 4 tópicos este semestre. Y lo más importante son los resultados del aprendizaje. Tenemos 3 resultados de aprendizaje. Vamos a ampliar un poquito ese pedacito. Ahí está. Entonces tenemos resultado del aprendizaje 1. ¿Ya? Resultado del aprendizaje 1. Ese que tenemos por allí. ¿Ya? Este. Aplica la teoría electromagnética, campo eléctrico y campo magnético, que son 2 principios fundamentales de la tecnología de hoy. En el contexto del mundo microscópico, con el fin de poder resolver problemas, cuantificar y predecir características,
y el comportamiento de la materia. ¿Está bien? Resultado del aprendizaje 2. Diseña y aplica procedimientos para la verificación o refutación de hipótesis de laboratorio. Comunica asertivamente y en formato científico sus observaciones, análisis de datos, conclusiones, reflexiones, ¿verdad? El autoaprendizaje, la revisión bibliográfica y otros, de tal manera, ¿verdad?, de hacer de uno el pensamiento científico, que es lo fundamental. El pensamiento científico y el método científico tienen una estructura de paso a paso. Primero esto, después lo que sigue y así sucesivamente. Y está muy bien explicado. Les recomiendo entrar a internet, buscar método científico, ¿verdad? Y leer sobre ello. Y el resultado del aprendizaje 3 interpreta los resultados obtenidos a partir de aplicaciones. Las aplicaciones son los problemas, no nos olvidemos. Con el fin de inferir el comportamiento de la materia a escala micro o macro o intermedia. Esos son los 3 resultados del aprendizaje. En cada prueba hay problemas que tienen que ver con RA1, otros problemas con RA2, y el último problema de una prueba tiene que ver siempre con RA3. Por lo tanto, en una prueba siempre van a tener que estar calculando un problema. Y luego, en distintas hojas de este documento que estamos subiendo, compartiendo, está el clase a clase. ¿Qué significa nuestro clase a clase? Que aquí tenemos especificada la clase 1, por ejemplo, la de hoy, 12. Vamos a ver estas cosas, es decir, vamos a ver conceptos, llamémosle así, y vamos a ver algunos problemas. ¿En qué unidad? En campo eléctrico, ¿verdad? Fuerza eléctrica, vamos a ver la ley de Coulomb, vamos a ver cosas de cátedra y seminario esta semana. Hay videos, ¿verdad?, que se subirán, etcétera, etcétera. Hay bibliografía recomendada, hay cátedra, seminario, hay actividad sincrónica y asincrónica, etcétera. Aquí esto se lo voy a dejar. Después viene la clase 2, el 19 del 10, la clase 3, y así sucesivamente. La clase 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí hay que tener bastante cuidado porque nos llevó instrucciones de la asistencia. Van a ser un poco molestos este semestre con la asistencia. Y hay que tener cuidado, como son prácticamente 12, y después vienen 14, 15, pero como hay 2 clases que no se hacen porque hay pruebas, por lo tanto quedan 13 y la asistencia es el 70%, así que no se pueden faltar más allá de 4 clases. Allí van a tener que tener bastante precaución. Y además, entregaron instrucciones un poquito complejas que vamos a tratar de exponerlas. Evaluaciones. Entonces, en la evaluación tenemos una prueba A1 que corresponde al 35% de la nota final de presentación a examen. La A2, un 35%. Laboratorio,
respecto a las evidencias que entregan, entre comillas, informe reducido, 10%. Y el control de laboratorio, un 20%. Todo lo que es asincrónico, tareas, trabajo, no tiene evaluación. Son para su autoformación exclusivamente. Lo complejo de esto, de este semestre, es que tanto la prueba A1, A2 y el control de laboratorio, además de los exámenes, son presenciales. Ojo, presenciales. La prueba A1, la prueba A2 y el control de laboratorio, más si hubiere las recuperativas y el examen. Es decir, todas las evaluaciones son presenciales. Y aquí está una reglamentación que entregaron. Exigencia de presencialidad en las evaluaciones. Ojo con lo que está escrito acá. Si alguien, escuchen bien por favor, si alguien no puede rendir las evaluaciones en forma presencial, porque vive, voy a suponer, en Iquique, o allá está, y por medios económicos u otros no puede estar acá en Santiago. Si alguien no puede rendir las evaluaciones en forma presencial, debe informar y justificar durante esta semana, por email a jorgereyes@uchile.cl, que es el coordinador. Y él va a presentar el listado, ¿verdad?, que será analizado por la Secretaría de Estudios. Por lo tanto, no depende de nosotros. Entonces, si alguien por A, B o C motivo se olvidó, ¿verdad?, de informar al profesor Reyes que tiene problemas para venir a las pruebas presenciales, va a perder. Porque la única forma de tener y poder rendir una prueba online es si es autorizado por la Secretaría de Estudio. ¿Y quién prestará el listado? El profesor Reyes, pero usted tiene que justificar, informar y justificar a este señor que está acá, mandar un correíto diciéndole al profe, ¿verdad?, por motivos A, B, C, D o mucho o poco, ¿verdad?, no podré asistir a las pruebas presenciales. ¿Está claro? Esa es la constante número 1. Luego viene, aquí se pusieron fome, digámoslo así, para la exigencia a los seminarios. La exigencia a los seminarios es un 70%, ¿verdad? Y acá, para presionarlos a ustedes y que asistan al seminario, se va a pasar asistencia 2 veces por el chat. Sorpresa. ¿Ah? Entonces, el alumno, ustedes van a quedar presentes, es decir, va a ser presente para ustedes cuando envíen 2 chats en el momento que se pase asistencia.
Por ejemplo, yo voy a estar hablando, ya muchachos, asistencia. Y ustedes pescan el chat y mandan, aquí estoy, por decir algo, o presente. Continuamos la clase. Un poco más allá, se nos ocurre de nuevo, asistencia. Y nuevamente tienen que mandar otro chat. Si están las dos veces presentes, porque hicieron el chat, van a quedar presentes. Por lo tanto, mucho ojo, porque hay un 70% de asistencia y los seminarios son aproximadamente 10. Es decir, no podrían faltar más de 3. No podrían faltar más de 3. Entonces, que les quede muy clarito. Ahora, no es tan penosa la cosa, ¿verdad? Supongamos que no cumplió los 70. Queda matriculado inmediatamente para rendir examen. Es decir, quien no tiene la asistencia en seminario, da examen aunque tenga promedio de aprobación. Puede tener un 6, por decir algo, y por no tener la asistencia al seminario, va a tener que rendir examen. Y como ya dijimos, el examen es presencial. Además, se abrió otra constante, que los profes pueden pedir que abran la cámara web durante la clase. Ya no quedó opcional, ¿verdad? Si el profe dice toda la cámara, ¿verdad? O si alguien hace una pregunta y no contesta, uno lo llama por el nombre, prenda la cámara por favor para verle la cara, no para ver otras cosas, para verle la cara, y si no está, queda inmediatamente inasistente. Es decir, todos los requisitos que pusieron acá son para presionar la presencia de ustedes a las clases online. ¿Ya? Está bien. Otra cosa que nos hemos dado cuenta, cada vez que ustedes tienen una duda o cuando están estudiando, le nacen la duda los sábados, los domingos, ¿verdad? E incluso a cualquier hora. Y además mandan un correo y están esperando, como que si uno estuviera sentado todo el día en el computador, están esperando que les respondan de inmediato. Entonces, las respuestas no son instantáneas, ¿verdad? Y no se responderá ni sábado ni domingo. No se responderá. No. Se responderá ni sábado ni domingo. Y además, ustedes ya lo conocen, para responder consultas de ejercicio u otro, se utiliza novedades o el repositorio de preguntas. Eso ya ustedes lo conocen. Entonces, Profesor, cuidado con estas contrantes que hay. ¿Ya? profesor, Mucho cuidado. Cuénteme. hay gente esperando en el chat, dicen quizá hay gente esperando, dicen en el chat. Ya. Los dejamos entrar entonces. Yo había apretado admitir a todo, pero parece que no funcionó. Admitir a todo. Volví a apretar admitir a todo. O parece que admite a todo de la lista de los que están afuera nomás. No queda pegado. Ya, muchas gracias.
¿Estamos claros? Entonces tenemos que tener, por favor, mucho cuidado para no tener inconvenientes hacia finales del semestre. Bien, ¿alguna pregunta respecto de todo esto que nos dijeron de la reglamentación de notas y de pruebas? La universidad está haciendo todo para volver a la normalidad y pensó y partió haciendo, ¿verdad?, las pruebas y exámenes presenciales. Y además, la ayudantía va a ser presencial. Una de los dos grupos que hay, pero se va a abrir un registro, una inscripción para los que puedan venir en forma presencial los días martes de las 15:45 a las 17:15. ¿Está claro? Entonces vamos a tener un grupo de electromagnetismo que va a tener seminario, en este caso conmigo, a mí me tocó, ¿verdad?, atender los seminarios o el seminario de electromagnetismo en su modalidad presencial. Y para Profe, eso entiendo, el coordinador, el profesor Jorge Reyes, tienen que inscribirse con él o mandarle un correo los que pueden, ¿verdad?, asistir al seminario presencial. No se olviden. ¿Alguna pregunta? Como se dice, pregunte ahora o calle para profe, siempre. hoy es martes y hay un seminario a la hora que dijo. ¿También va a ser presencial o esta No, semana nomás? todavía no. Hay que inscribirse primero. Sí, sí, no más preguntas, gracias. Hay que inscribirse primero. Hoy día en el seminario voy a hablar de cosas generales, ¿ya? Veremos cómo lo vamos a hacer en la forma presencial, cómo se va a evaluar el seminario, ¿ya?, de tal manera de poder ayudar. Ahora presencial también van a estar los ayudantes, entiendo. Esto me informaron, que también van a estar los ayudantes, de tal manera y nos van a habilitar, además dijeron, varias salas, porque hay una cierta cantidad de estudiantes por sala. Entonces la ayudantía va a ser, entre comillas, operativa, no va a ser tipo clase, porque vamos a estar distribuidos en distintas clases, en distintas salas. ¿Ah? En todo caso, Profesor, aquí en el pie de página de lo que están viendo, sale el correo del coordinador de electromagnetismo, que es el profesor Jorge Reyes. ¿Mm? Para que los que tienen ganas de asistir a los seminarios en forma presencial se puedan inscribir. ¿Mm? ¿Alguna duda? yo tengo una duda, profesor. Dígame nomás. ¿No sabes más o menos a partir de cuándo van a comenzar con los seminarios presenciales? ¿Como a partir de qué semana? Yo creo que de la subsiguiente semana. Ya, ¿Mm? Creo. gracias, profe. ¿Mm? Porque como que lo quieren rapidito. ¿Ya? Y yo también, yo estoy viviendo actualmente en Viña, aquí en Reñaca, y voy a tener que
ir a Santiago solamente por la ayudantía y eventualmente para la prueba A1, A2, la recuperativa A1, A2, el control de laboratorio, recuperativa de laboratorio y exámenes. Y voy a tener que calcular el tiempo para poder llegar a la hora y no dejarlos por haber otro motivo a ustedes esperando. ¿Alguna otra duda, por favor? Recalco, no olvidar, si usted tiene problemas para asistir a las pruebas de forma presencial, debe enviar un correo indicando los motivos al profesor Jorge Reyes y él presentará la nómina a la Secretaría de Estudio para dejar en evidencia que no vendrán a dar la prueba en forma presencial y se le tendrá que enviar a través de Zoom, de Canvas u otra plataforma. Porque esto es para toda la U, no necesariamente para nosotros. Ya, juventud, como no hay más preguntas, trabajemos. Les aconsejo que tengan una libretita de apunte, un cuadernito de apunte, ¿verdad? Para anotar cosas, variables, constantes, valores que se asumen porque todos los fenómenos electromagnetismo suceden en cualquier ambiente. ¿Qué significa cualquier ambiente? Este es un aparato que funciona con ondas electromagnéticas, ¿verdad? Por lo tanto, la onda que sale de acá, la onda que sale de aquí, esta onda, ¿verdad? Atraviesa este medio. Y este medio está formado por aire y por un montón de basura. Todos los contaminantes de la combustión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y la onda, por lo tanto, tiene que atravesar este medio que no lo vemos los ojos. Pero si pusiéramos una lupa grandota, veríamos lleno de pelusa, lleno de polvo, lleno de cuestiones. Entonces la onda electromagnética tiene que atravesar eso. Entonces hay valores que uno debe considerar por dónde va la onda. Si va la onda por bajo el agua, si va la onda por la atmósfera, si va la onda por las nubes, si va la onda por un acero, si va la onda por un alambre de cobre, si va la... etcétera. Entonces hay un montón de datos que hay que ir recuperando porque indudablemente aparecen en los ejercicios de las pruebas o en los que uno tiene que trabajar. Entonces, necesariamente tenemos que estar al tanto, ¿verdad?, de esos datos. Y para no perder tiempo, es mejor tenerlos anotados en un cuadernito, en una libreta, por orden numérico de aparición o por orden alfabético, la manera que usted lo encuentre, apenas digan permeabilidad magnética, uno busca P magnética, acá está. Y lo coloca en la prueba o coloca el valor o coloca. Constante eléctrica, acá está. Carga eléctrica positiva, aquí está. Carga eléctrica negativa, es la misma pero tiene signo menos, etcétera. Por lo tanto, ese apunte tiene que ser ordenadito a la pinta de ustedes para que en la prueba no les falle. ¿Ya? Y además, ¿por qué les digo eso? Porque en el caso mío, no soy partidario de aprender nada de memoria. Lo que hay que tener es la habilidad de desarrollar, no de memorizar.
Entonces, todo lo que tengan ordenadito en ese torpedo, ¿verdad? Se puede visitar. Y como vamos a tener pruebas presenciales, ¿verdad? Allí me van a decir, profe, ¿puedo usarme? Acá lo tengo, úselo. ¿Está bien? Entonces, háganlo, por favor, y bonito. Bien, electromagnetismo. El electromagnetismo se debe a la existencia de cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas son las que el ser humano aprendió a mover, a manejar, a tirarla, a desviarla, a cambiar de velocidad, etcétera. Y gracias a ello, ustedes ven estos monos que estamos presentando por Zoom, ese fulano que está allá atrás, que está hablando, o esa foto de algunas descargas eléctricas, ¿verdad?, que vienen de una tormenta. Y eso se debe al movimiento de carga. Entonces, ustedes saben y aprendieron que para mover algo es necesario aplicar una fuerza, ¿verdad? Si nosotros tenemos cualquier cosa en una plataforma, esto, y queremos moverlo, tenemos que aplicar una fuerza, ¿verdad? Pero hay veces esto se mueve porque existen campos eléctricos, no fuerza, campos eléctricos. Por ejemplo, esto, si yo lo suelto, cae, se cayó, cae, ¿verdad? Porque influyó un campo gravitacional, pero también hay campo eléctrico y hay campo magnético, así como el gravitacional. Entonces, esto se movió recién, o se cayó, por consecuencia del campo gravitacional, ¿verdad? Entonces, ahora supongamos que esta es una carga, ¿verdad? Y se movió. Se debe a un campo, ¿verdad? Ya sea eléctrico o ya sea magnético, dependiendo del dominio que estamos hablando. Entonces, primer concepto de nuestra clase es entender la carga eléctrica. Por de pronto, la carga eléctrica, así como la estamos visualizando en el monito, ¿verdad? La carga eléctrica, hay cargas eléctricas negativas y hay cargas eléctricas positivas. Y algo que le enseñaron a ustedes, que signos iguales, existen fuerzas de atracción, se atraen, y signos distintos se repelen. Por lo tanto, aquí, entre este más y este menos, ¿verdad?, hay líneas que indican la dirección de la fuerza, se atrae, ¿verdad? Y todas estas líneas, ¿verdad?, todas estas líneas generan lo que se llaman el campo eléctrico. Esto todo, si yo miro esta sección, este pedazo, me quedaron esas líneas, ¿verdad? Eso es el campo eléctrico. ¿Por qué campo eléctrico? Porque si yo pesco otra carga positiva, por ejemplo, y se me ocurre traerla y colocarla acá,
¿verdad? Esa carga positiva la traigo y la coloco acá, ¿verdad? Como este es positivo y este positivo se repele, esta va a tender a venirse para acá, ¿verdad? Porque se repele. Esta con esta se repele, va para allá. Pero como esta es negativa y esta es positiva, la atrae, viene para acá. Y como las fuerzas son vectores, de allí sale una fuerza resultante. Y esa carga se va a mover para allá. De pronto va a seguir el caminito, ¿verdad?, del campo. Entonces, no necesariamente tienen que estar estas cargas visibles para saber qué le pasa a otra carga. Nosotros no vemos esto, supongamos, y colocamos esta carga positiva acá. Si se mueve, ojo, pescamos una carga positiva. La ponemos dentro de un espacio, aquí. Si esta carga se mueve, es decir, si aparece una fuerza, se mueve. Si aparece una fuerza, eso significa que aquí, en ese sitio, hay un campo eléctrico, que es un vector. Y la fuerza es un vector. Así que hay una relación directa entre fuerza y campo eléctrico. A ver si entendimos. Si yo pesco una carga cualquiera y la coloco acá, voy a colocar una carga que se llama de prueba, carga de prueba positiva. Profe, ¿Sí? si un campo se puede generar por una carga negativa y una carga positiva, ¿por qué la prueba siempre tiene que ser positiva? Es que como es un vector y tiene sentido, ¿verdad? Nosotros al colocar una carga de prueba positiva, según para dónde parta, ¿verdad?, nosotros podemos especular un montón de cosas. Mira, estoy colocando la carga positiva allí. No sé si lo ven en la pantalla al lado de los objetivos de la clase. ¿Está bien? Entonces, voy a suponer que esta carga positiva se mueve cuando la suelto, la dejo ahí, la suelto, se mueve para allá. Entonces acá nosotros nos generamos una pregunta. La primera pregunta, ¿existe en este punto P, donde pusimos la carga, en este punto P, ¿existe en P campo eléctrico? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque aparece esta fuerza. Aparece una fuerza. Sí, hay fuerza. Listo. Entonces, ya sabemos que existe un campo eléctrico. Acá, en este sector, ¿verdad? Porque el campo eléctrico, como la gravitación, el campo gravitacional de la Tierra no lo vemos, ¿verdad? Nosotros pescamos esto, se cae y está el campo, pero ¿y dónde está? Que no lo veo. Es lo mismo el campo eléctrico. Pusimos la carga positiva ahí, ¿verdad? Y se movió para allá, con una fuerza. Entonces decimos, aquí, en este sector, hay un campo eléctrico. Muy bien. La pregunta es, ¿quién está generando el campo eléctrico? Aquí estoy respondiendo a tu pregunta, porque esta ya es una hipótesis. Esto ya No, es una hipótesis. no podría ser ambos.
Porque si colocáis una positiva a la izquierda, se mueve hacia allá, pero si coloco una negativa a la derecha, también se mueve hacia allá. También, por eso te digo, es una hipótesis. La primera hipótesis, como se fue para allá, primera hipótesis. Decimos Ah, ya, aquí, ya, ya. en la dirección de esta línea recta, puede haber una carga, ¿verdad?, positiva. Como se repelen, esta se viene para acá. Perfecto, funciona. ¿Y por qué en la línea recta? Porque viene derechita, ¿verdad? Pero, segunda hipótesis, voy a borrar esta. Segunda hipótesis. Voy a colocar una carga negativa acá. Perdón, positiva. Y a la misma distancia voy a colocar acá, y del mismo valor, otra positiva. De tal manera que esta genera una fuerza hacia arriba. Esta otra genera una fuerza hacia abajo. Y como son iguales y están a una misma distancia, en un triángulo equilátero, digamos, ¿verdad?, el resultado queda acá mismo. Esa es otra hipótesis. Y también funciona. La otra que habías dicho, ¿verdad? Borremos. La otra era una carga negativa acá. Y ahí también queda. O puede haber una carga positiva acá. Voy a colocar un número 3. Y acá queda una carga negativa. Voy a colocar 5. 3 más 5 gana el 5, por lo tanto el resultado va a quedar ahí. Y fíjense que hay una negativa y una positiva a la vez. Entonces, hay muchas hipótesis, ¿verdad? Y como son vectores, ya se dieron cuenta que pusimos acá, pusimos aquí, pusimos una por el lado de allá, otras por el lado de acá, ¿verdad? Y dije vector para allá, vector para abajo, sumamos, ¿verdad?, resultado para allá. Entonces, la hipótesis debe considerar que la fuerza y el campo eléctrico son vectores. Y además, y acá hay una condición bien bonita, y además, la dirección de la fuerza con respecto al campo eléctrico tienen la misma dirección y sentido. Eso hay que tener en cuenta. Que si la fuerza es para allá, el campo eléctrico va para allá. Pero no me dicen dónde está el positivo, dónde está el negativo, no tienen por qué. Solamente existe el campo eléctrico. Y con cargas de prueba, nosotros podemos determinar todas estas líneas. Ando con la carga de prueba por acá, se mueve para allá. Me muevo y puedo dibujar todas estas líneas jugando con una carga de prueba, colocándola en distintos puntos y voy viendo para dónde se mueve y voy a descubrir quién genera el campo eléctrico. Entonces aquí, mis queridos estudiantes, les recomiendo repasar vectores.
Profe, ¿hay alguna forma de que la fuerza y el campo se muevan en distintos sentidos? Se muevan, no, que el resultado sea distinto sentido. El resultado, Sí, porque sí, yo eso. podría tener, me explico, se me perdió mi lápiz. Por acá apareció. Se pierde, parece que está lento el sistema. Yo puedo tener un campo eléctrico para acá. ¿Ya? Campo eléctrico. Generado por algo que está acá y algo que está acá. ¿Ah? Pero podría venir pasando un meteorito, por ejemplo, por decir algo, frente al Cerro Imán, por aquí, y este campo eléctrico de este meteorito lleva un campo eléctrico para allá, grandote, mucho más grande, pero mucho, para exagerar, mucho más grande que este que está aquí, y va para allá. Entonces, el resultado de esta operación probablemente me va a dar un campo eléctrico final para allá. Por lo tanto, los campos eléctricos los podemos operar. ¿Ya? Operar. Esta es una cosa de las matemáticas, ¿verdad? Lo podemos operar. ¿Está bien? Sí, Entonces, profe, lo entendí. Gracias. borramos todas las faltas. Profe, Sí, dígame. ¿significa algo que sea positivo o negativo o es solamente para diferenciar de que son distintos? A ver, cargas eléctricas pueden haber positivas y cargas eléctricas pueden haber negativas, por separado. Donde no pueden haber cargas, ¿verdad?, de distintos signos, es en el magnetismo. En el magnetismo todo tiene un polo negativo y un polo positivo. Si uno rompe esto, van a quedar dos pedacitos, ¿ah? Y este va a ser negativo, este positivo, este negativo y este positivo. Siempre quedan dos. Mientras que las cargas eléctricas existen por sí separadas. Puedo tener cargas negativas y puedo tener cargas positivas en forma independiente. En electricidad, en magnetismo, no. Entonces, hay generadores de cargas negativas y hay generadores de cargas positivas. Por ejemplo, el tubo de rayos catódicos, que son las antiguas pantallas, ¿ah?, tienen acá un cañón, así se llama, cañón, acelerador. Acá hay un filamento que genera electrones y tira electrones con distintas velocidades. Y acá se colocan campos y ese electrón uno lo puede desviar para allá y lo puede desviar para acá. Estas son las antiguas pantallas de televisión. Y este electrón se le hacía chocar con una pantalla fluorescente y aparecía el brillo. Y ahí teníamos un punto entonces brillante o un punto entre comillas blanco o negro. Y así nació la televisión blanco y negro. Y este rayo era inteligente, prende, apaga, y tenía un barrido. Partía en la pantalla, ¿verdad? En la pantalla, partía de una esquina, iba para allá, bajaba un poquitito, venía para acá, bajaba un poquitito, así, se llamaba barrido, y el punto prendía,
apagaba, prendía, apagaba y quedaba entonces acá una imagen. Y esa fue nuestra primera pantalla de televisión blanco y negro. ¿Ya? Entonces, esta partícula se puede acelerar. Es decir, yo quiero que esta carga negativa se vaya para allá. ¿Verdad? Entonces, si yo, para que se vaya para allá, tengo que colocar acá una positiva para que se atraiga. Si coloco una, aparece una fuerza. Y la fuerza es la que lo mueve. ¿Ya? Y la fuerza lo mueve. Pero puedo tener dos. Puedo tener tres. Puedo tener cuatro. Cada vez la fuerza va a ir creciendo, ¿verdad? Y si va creciendo, hay mayor energía. Y como existe la energía cinética, la masa se mantiene constante, por lo tanto va a empezar a aumentar la velocidad. ¿Ya? La velocidad, porque no nos olvidemos que las cargas también tienen materia, masa. Y la masa, cuando le afecta la fuerza, vale m por a. Por lo tanto, es la masa por la aceleración. Y la aceleración tiene que ver con la velocidad, por una variación de la velocidad inicial y final. ¿Ya? Entonces, la carga, la definición de carga es fundamental porque además tiene un valor, tiene un número. ¿Ya? Tiene un valor, tiene un número. Y ese valor número tenemos que considerarlo, ¿verdad?, en nuestros problemas. Entonces aparece una constante eléctrica, porque va a tener números, ¿verdad? Aparece en el medio que se mueve, que habíamos dicho de comienzo, que si está húmedo, bajo el agua, sobre el agua, etc. Y obedece a una ecuación de la ley de Coulomb. Entonces, este simple fenómeno de una carga que se mueve, ¿verdad? Este simple fenómeno de una carga que se mueve, ¿está bien? Genera estas tres condiciones: el tamaño de la carga y el signo de la carga. Constante eléctrica, ¿dónde se mueve? En el medio. Y como son cargas y tienen valores, también hay constantes. Entonces, estas otras dos es la constante y el medio. Y la tercera, o la cuarta que está acá, ¿verdad?, es una ecuación que permite evaluar. Entonces tenemos las características de constantes y medio, donde se mueven estas cargas, y en función de estos valores y cómo se mueven, se agregan a la ecuación y podemos dimensionar cuánto vale la fuerza y cuánto vale el campo eléctrico. Esa es nuestra idea. Entonces nosotros tenemos que anotar valores de las cargas eléctricas, valores de las constantes y valores de los medios por donde se mueven las cargas, para luego utilizar la ecuación de la ley de Coulomb. Vamos a parar aquí unos 10 minutitos y nos encontramos un ratito más. Vamos a descansar para tomarnos una agüita, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Me escucharon? Sí, profe, se Sí, escuchó. profe. Gracias. Descansamos un rato, entonces nos encontramos 25 para las 10.
Regresamos. ¿Tomaron agüita? ¿Se recrearon un poco? Bien, continuemos. Estábamos hablando de nuestras carguitas, ¿verdad? Que teníamos que mirar si esta es la carga. Esta carga, tenemos que ver el signo que tiene y en qué lugar se está moviendo. Entonces, el signo, el lugar, es decir, las constantes que existen para ese lugar y las variables del medio. ¿Para qué? Para poder descubrir cuánto vale la fuerza y cuánto vale el campo eléctrico que está actuando sobre esta carga. Entonces, una cuestión tipo investigativa, de investigación, donde tenemos que descubrir y pillarlo, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestra paginita donde estamos. Profe. Entonces, tenemos la unidad de carga eléctrica. Miren, si se reúnen toda esa cantidad de carga eléctrica, 6.25 por 10 elevado a 18, cargas elementales positivas, se tendrá un coulomb. ¿Bien? Pero el valor de la carga eléctrica, tanto positiva como negativa, es lo mismo, solamente cambia el signo. Eso tienen que tener claro, que si es vale 10 y uno dice y cambió de signo, sigue costando 10. Pero como son vectores, significa que va hacia el otro lado. No nos olvidemos que si cambia de signo y estaba siendo atraída, al cambiar de signo va a ser repeler, ¿verdad? La van a repeler. Si estas dos, esta es positiva y esta es negativa, se atrae. Si le cambiamos signo, tiene que irse al otro lado. Entonces aquí cambia la flecha, cambia el signo. ¿Verdad? Cambia la flecha, cambia el signo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado con el signo. ¿Está bien? Luego, aquí tenemos que aprender a leer un poquitito, dado que nosotros no somos químicos. ¿Ah? Entonces, generalmente los elementos del sistema periódico dicen, por ejemplo, que este carbón tiene un ion, es decir, tiene un elemento libre, y en este caso tiene un ion positivo. ¿Está bien? Tiene un ion positivo. Entonces, como tiene un ion positivo, 1 se multiplica por la carga que tiene un positivo electrón carga positiva, ¿verdad? O carga eléctrica positiva, resulta tener un valor 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Esto es un dato de la carga eléctrica positiva, ¿cuánto vale? Si digo tengo 3 cargas, a manera de ejemplo, digo tengo 3 cargas positivas, ¿verdad? 3 cargas positivas, aquí tendré que multiplicar, si esta es una, tendré que multiplicar por 3. Si me dicen tengo 10, tendré que multiplicar por 10.
el valor de una. Este es el valor de una positiva, ¿verdad? Y acá miremos otro ejemplo. El ion de nitrógeno. El ion de nitrógeno tiene 2 electrones libres, 2 cargas negativas libres. Están llegando, atrasadito algunos. Ya. Entonces tenemos ahí 2 cargas negativas. 2. Entonces tenemos que multiplicar 2 por el valor de la carga negativa. Pero dijimos que la carga positiva y la carga negativa tenían el mismo valor. Entonces solamente hay que conservar el signo. Carga negativa. ¿Y cuánto vale el E? 1,6 por 10 a la menos 19 multiplicado por 2 me da los 32. Es decir, que esto es 2 veces la carga eléctrica por, este es un por. 2 veces el 1,6 por 10 elevado a menos 19, pero como es negativa hay que colocar el signo menos, y eso me da los 32 por 10 elevado a menos 19, pero con signo menos. Entonces, el número de carga es el exponente que tiene el elemento que estamos considerando. ¿Ya? Entonces, de esto hay que tener cuidado, porque eso habla del número de carga que tiene este átomo, que tiene 2 electrones que están dando vuelta y este tiene un protón que está libre. Pero la carga es 1,6. Una salvedad, nota. Profe, Aquí recién se estamos me cae. Profe, contra voluntad, llámese, para respetar ¿me alguna escucha? nomenclatura. La coma Ah, la usamos en vectores para separar las variables X de la Y y de la Z. Esa es la coma. No es decimal. El punto lo estamos usando como decimal. Aquí está el punto. Lo estamos usando como decimal. El símbolo de miles no lo usamos, solamente números corridos, es decir, 1, 3, 4, 7, 6, es 13.476. Y este número así es 13, ¿verdad? Con 476 milésimos, porque el punto, dijimos, es decimal. Sin número es un valor entero, con un punto es un valor decimal, y la coma la usamos para separar las coordenadas de los vectores. ¿Está claro? Esa nota, colóquenla por ahí en su apunte. Continuemos. Constante eléctrica del medio ahora. K. La constante eléctrica del medio K. ¿Ah? Eso es como ayuda o desfavorece un medio cualquiera a que aparezca o disminuya
la fuerza o el campo eléctrico. Es una constante que tiene que ver con la susceptibilidad eléctrica de un medio. Hay veces el medio se hace tan conductor que aparecen lo que le llaman las tormentas eléctricas, porque el medio se hizo favorable para hacer pasar las cargas eléctricas, ¿verdad?, tan velozmente que se ve un rayo. Entonces, la constante eléctrica tiene un valor, ¿verdad?, que tiene que ver con la permitividad y susceptibilidad del medio de transmitir la electricidad. Y tiene un valor. K es 1 partido por 4pi epsilon. Que tiene que ver con la permitividad del medio. Entonces tenemos la susceptibilidad de paso respecto de la permitividad. Cuando hablamos del vacío, ¿verdad?, tenemos un K sub 0, epsilon 0. Pero podríamos tener corriente eléctrica dentro de un gas. Ustedes saben que hay gas neón, que hay freón, las luces. Hay algunas luces de gas, ¿verdad? Y Aló, aló, aló. ¿quién está escribiendo? Estás haciendo las letras muy grandes. Voy a ver un chistosito por ahí. Mirko Gutiérrez y Baltasar Gutiérrez. Profe, aló, aló, ponga su audífono, por favor. Hay un alumno Aló, o dos profe. que se están permitiendo escribir en la pantalla. No se olviden que estamos grabando y es Aló, aló, factible de ubicarlos. profe, profe. Chale, nos van a funar, weón. Ah, no tengo los audífonos. Gracias por avisarme. Sí. Profe, Perdón, por eso profe. le estaban escribiendo en la pantalla, para que se pusiera el audífono, que no le hiciéramos Ah, pero una como estaba pregunta y usted hablando no lo yo, escuchó. Sí, ya, perdón. no nos podía Entonces, escuchar. Sí, Ahora como, sí, no era por nada más. ya, muchas Prosigamos, gracias. profe. era por eso que Me estaban escribiendo. retracto, porque pasa que, como estaba hablando yo nomás y ustedes no hablan nunca, los audífonos estaban de más. Bueno, continuamos entonces. Muchas gracias. Estamos aquí. Entonces estábamos hablando de la constante. Y en el vacío, generalmente en los libros sale escrito con un cerito. Eso significa la constante K del vacío para una permitividad eléctrica del vacío. ¿Ya? Y en el vacío, que acá no le pusieron los ceritos, ¿verdad?, el K del vacío vale 9 por 10 elevado a 9. Este tienen que anotarlo. Newton, metro cuadrado, dividido por Coulomb
al cuadrado. Este es una constante que vale para cuando estamos trabajando con campos eléctricos, fuerzas eléctricas, ¿verdad? En el vacío. Es decir, fuera de la atmósfera o en algún laboratorio controlado, ¿verdad? Ahora, toda vez, nota, otra nota, toda vez que en un problema no mencionen en qué medio se está moviendo una carga positiva o una carga negativa, no digan en qué medio, no lo dijeron, no nos dieron la información, inmediatamente nosotros consideramos que se mueve en el vacío. ¿Está bien? Porque para efecto del cálculo cambia el número. Pero para ustedes que están estudiando que este número cueste 9, 9,2, 9,7, 9,3, da lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, si en un problema no aparece o no identifican el K, usamos el valor del K en el vacío. Déjenlo anotadito para que cuando haya prueba no pierdan tiempo preguntando o buscando. Simplemente en el enunciado no está el K, usamos K del vacío. Es menos engorroso. La ley de Coulomb. Ya tenemos claro el medio, tenemos clara la constante, tenemos claro que existe la carga positiva, la carga negativa y qué valor tienen. Y luego vemos la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb, como es una fuerza, la ley de Coulomb, como estamos calculando una fuerza eléctrica, y nosotros sabemos que una fuerza eléctrica es un vector. Y cuando tenemos un vector, está el módulo del vector multiplicado por el versor del vector. Y además dijimos, los vectores están dados por, a manera de ejemplo, 3,5,4. Eso significa que tenemos un vector. Profe, ¿Sí? disculpe lo interrumpo, pero me había quedado una duda de lo anterior. ¿El epsilon qué era? El épsilon es la Sí. permitividad del vacío, Ya, del medio. gracias. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, un sistema de coordenadas donde uno dirán ustedes, este es el X, este es el Y, este es el Z. En un lado, el vector en X vale 3, en Y vale 5, más grande, 5, este vale 3, y en Z vale 4. Por lo tanto, nuestro vector, este que está escrito acá, este, es ese que está allí. Ese es este vector que graficamos allí, porque la fuerza es un vector. Y el vector dijimos que esta es la componente X, componente Y, componente Z, X, Y, Z, y lo separábamos por coma. Por lo tanto, este F que está escrito de esta manera
este que está acá, que tiene un módulo, habrá que sacarlo, teorema de Pitágoras, ¿verdad? Habrá que sacar cuánto mide F, este valor que está ahí. Y hay que calcular el versor, es decir, ¿qué significa versor? La dirección en sentido de la fuerza. La dirección unitaria del sentido de la fuerza. Ese es el versor UK. ¿Ya? Y ese tenemos que calcularlo de acá. ¿Ya? Calcularlo de allí. Entonces nosotros tenemos que aprender esta nomenclatura. Calcular el valor de F, que se saca generalmente por el teorema de Pitágoras o por trigonometría. ¿Verdad? ¿Qué más? Para recordarles. Allí tenemos. Borrémoslo. Allí tenemos. Dos cargas ahora ubicadas respecto de un sistema de coordenadas. Entonces, como tenemos una carga Q1, una carga Q2, tenemos que conocer primero, ¿verdad?, qué signo tienen. Pero de todas maneras, nosotros sabemos, como son un vector, que la línea de acción es la línea recta que pasa por las dos cargas. Y esta línea recta que está de acá, del centro de aquí, al centro de acá, antes de saber si la flecha es hacia arriba o hacia abajo o se atraen, antes de eso, ¿verdad? Esto influye en el valor de la fuerza, influye la distancia. Por lo tanto, tenemos que saber calcular la distancia que hay entre Q1 y Q2. ¿Verdad? La distancia. Que acá le pusieron R chico. Esa es la distancia, R chico. Y R chico se calcula como R2 menos R1 de forma vectorial. Entonces, R o la distancia entre las cargas o el R chico que le llamaron, ¿verdad?, es el módulo, porque no interesa si va para arriba o va para abajo, es el módulo, ¿verdad?, de la diferencia del vector 2 menos el vector 1. Y esto tiene una operatoria. Tiene una operatoria. Esto se hace de una manera. Hay que colocar el vector x2, y2, z2 del vector R2 menos, ¿verdad?, las componentes del vector R1, x1, y 1, z1. Y de esto tenemos que calcular el módulo. Significa que el módulo siempre es positivo. ¿Ah? Y este sería nuestro R que andamos buscando. Colocamos los valores allí y la componente del vector R, la componente X, va a ser X2 menos X1, la componente Y2 menos Y1, y la componente Z, Z2 menos Z1. Y a esto hay que calcularle el módulo.
para encontrar cuánto vale R. A estos números, porque estos son números. Entonces, la ley de Coulomb dice que F, simplemente, muy chiquitita la ecuación, y esto es matemática pura, ¿verdad? Hay que colocar el valor de K, el valor de K1, de Q1, el valor de Q2, que se deben ser datos del problema, y la distancia R que acabamos de ver cómo se calcula. Y allí nos aparece el módulo de F. Luego tendremos que calcular, ¿verdad?, de este el resultado para dónde queda la fuerza de esto. Y para eso hay que ir a calcular, ¿verdad?, el F RUCA. Porque el F RUCA, por este F que está ahí arriba, es el vector F. Entonces nos falta calcular el F RUCA de esa ecuación de Coulomb para calcular la fuerza. Entonces, los signos, dijimos, para saber para dónde va, y luego lo aplicamos en un ejemplo para calcular R1 menos R2. Ahí tenemos Q1, Q2, ¿verdad? Y ustedes en ese monito que les queda pueden trabajar un poco. Le doy las gracias por haber asistido y gracias a todos por las indicaciones que se me están quedando alumnos afuera y no me puse estos cachureos los audífonos. ¿Ya? Que tengan un término muy bonito del día y mañana con nuevos entusiasmos para seguir estudiando. Profe, ¿usted Cuídense. no va a hacer el seminario? ¿Lo hace alguien más? ¿El seminario a la tarde? ¿Sí? Sí, les mandé el link. No, pero es que se está despidiendo como que si no nos fuéramos a ver. O sea, que no lo va a hacer usted. No, si lo voy a hacer yo. Ah, Pero no olvídalo, sé si no van a dije ser nada. los mismos alumnos. Acuérdense que se tienen que inscribir a futuro. Sí, cierto. Porque yo voy a hacer el seminario presencial. ¿Ya? Cuídense. Nos Gracias, vemos. profe. Chao, profe, cuídese. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe.